Hola, buenos días, ¿cómo están? Queridos y queridas estudiantes, ¿cómo han pasado? Llegamos a la semana 14 de esta asignatura de Realidad Nacional, una carrera de contabilidad y auditoría modalidad híbrida. En pantalla ustedes pueden ver para iniciar esta semana 14 con algunas preguntas que han sido preparadas para que puedan contestarlas ustedes en esta clase síncrona. Y por favor, quiero que ingresen a esa página, johnmyquiz.com, e introducen el código de participación 849567. De todos modos, lo voy a copiar también en el chat para que podamos introducirnos algunos conceptos que me parece que son importantes tocarlos en esta mañana. Por favor, si lo pueden hacer, por favor, estoy habilitándoles la posibilidad de que ingresen en este momento. He enviado el enlace también al chat de esta clase que está siendo grabada, como ustedes saben, de manera síncrona. Esta será subida al portal de YouTube, en el cual van a tener la posibilidad de revisarla, de escucharla nuevamente y evidentemente creo yo que es necesario que se conteste este quiz con la posibilidad de que tengamos una retroalimentación acerca del tema que vamos a ver hoy. El tema, de acuerdo al sílabo y a la semana 14, se ha planificado que tenemos que ver el tema de migraciones internas y externas, es decir, este fenómeno social que no solamente es un tema de realidad ecuatoriana, de realidad nacional ecuatoriana, de características sociales, de características económicas, de características psicológicas, sino que también es un fenómeno que a nivel mundial está ocurriendo. Eh, por este motivo, les pido por favor que ingresen al quiz y contesten aquellas preguntas que están siendo planteadas, ¿no? Voy a quitarle el sonido, voy a poner en el chat nuevamente el enlace. Ahí está, pueden subir. Luis es el que está conectado, está contestando las preguntas. Vamos a esperar que el resto de compañeros lo haga. Son preguntas básicas que creo yo que tienen que ser de una u otra manera contestadas porque nos va a permitir introducirnos en el tema de hoy, ¿no? Eh, si tienen alguna consulta, se puede encender sus micrófonos, se pueden encender sus cámaras, consultarme directamente a mí o alguna cuestión que crean que sea necesario hacerlo. Bienvenidos, obviamente, a todos aquellos que ya están conectados. Está Lisbeth, Yesenia, Noelia, Alexander, Naeli. Por favor, a ver si iniciamos Natalie y Evelyn el quiz, por favor. Kerly también, buenos días. Son preguntas de cultura general, conceptos básicos, así que no es necesario que consulten mucho. Contesten las preguntas que están siendo planteadas. Las preguntas son, por ejemplo, las personas y su capacidad para ser económicamente productivas. ¿Hablamos de qué? De dignidad, hablamos de capital humano, hablamos de justicia, todas las anteriores o ninguna de las anteriores. Entonces se establece tres ámbitos en los cuales las personas económicamente productivas, la población económicamente productiva, tiene una capacidad de qué? De ser considerada una dignidad humana, tiene que ser considerada capital humano o justicia. Los seres humanos, en la segunda pregunta, tienen criterios de selección, donde surgen las razas. Este término son construcciones sociales, coinciden con los valores en los cuales los criterios de selección surgen de acuerdo a la pueblos, nacionalidades, características étnicas, razas, coinciden con la persona, igualmente todas las anteriores o ninguna de las anteriores. Según las acciones, las Naciones Unidas entre 1993
y el año 2005 es la década en la cual los pueblos y nacionalidades indígenas asumen que no tienen poder, son importantes y deben ser tomados en cuenta. Su deber es apoyar a las mayorías, todas las anteriores, ninguna de las anteriores. ¿Qué es lo que ocurre con Naciones Unidas en este periodo en el cual se plantean cuestiones referentes a los pueblos y nacionalidades indígenas con respecto a migración e inmigración? En el mundo globalizado, las fronteras se abren para el libre cambio de mercancías y se cierran para impedir el libre tránsito de las personas. Esto hablamos de que el problema es económico, esto hablamos de que la migración es considerada un problema, hablamos de que la globalización es desenfrenada, igualmente todas las anteriores o ninguna de las anteriores. La necesidad de tener migrantes trabajando en un país es son poco calificados, perciben salarios inferiores, realizan actividades que los nacionales no quieren realizar, hablando de la migración, todas las anteriores o ninguna de las anteriores. Explique usted en qué sentido, por ejemplo, la democracia es una forma de organización social que beneficia a los pueblos y nacionalidades indígenas. Explique las causas que dan lugar a la inmigración y cuáles podrían ser sus desventajas de la inmigración. Desde la perspectiva, la pregunta 8, según los 3 últimos años, ¿qué cree que hay respeto a las decisiones colectivas? Si no, ¿cuál es la respuesta que ustedes creen que es la adecuada? En sus propias palabras, explicar lo que significa un movimiento, un pueblo o nacionalidad indígena. Y es la condición jurídica, la pregunta 10, que tiene un ente administrativo o económico para administrar sus bienes, para actuar de forma independiente. La identidad, la autarquía, el proyecto social, todas las anteriores, ninguna de las anteriores. Entonces, son preguntas que nos van a permitir introducir conceptos que nosotros los vamos a tocar en esta clase, los vamos a tocar la próxima clase el día viernes. Sí, dígame por favor. Perdón, creo que escuché a alguien, pero bueno, no pasa nada. Como ven que no todas las preguntas son de características objetivas, sino que se retroalimentan a partir de conceptos que ustedes están estableciendo, entonces no hay ninguna dificultad en ir estableciendo una tabla de puntajes. Los puntajes pretenden, al menos en estas que son objetivas, ir visualizando algunos conceptos que van a ser explicados a continuación. Sin embargo, hagámoslo algo interactivo, ¿no? Hagámoslo de manera de que ustedes se retroalimenten de algunos conceptos que vamos a tocar en la mañana de hoy y que evidentemente es un tema que creo yo, ustedes y el país estuvieron asistiendo el día de ayer a un debate presidencial frente a esa posibilidad que tenemos todos los ecuatorianos que estamos facultados para hacerlo el próximo día, domingo 20 de agosto, elegir presidente, vicepresidente y miembros del órgano legislativo nacional, la Asamblea Nacional. Y en este debate presidencial se tocaron varios temas, de hecho 5 ejes, y me parece importante a mí que debía haber sido tocado también el tema de la migración y la inmigración, que es un fenómeno social, es un fenómeno económico, y que por supuesto debía haber sido resuelto, tocado o al menos esbozado por parte de los candidatos a la presidencia de la República para saber cómo van a abordar este fenómeno, ¿no? Y por supuesto, ustedes también, hoy en la mañana, en la clase de hoy, vamos a tener esa posibilidad de que también trasladen, no en un ámbito político, sino en un ámbito en el cual académicamente estudiantes de esta carrera van a poder eh, trasladarnos a este escenario virtual híbrido de cómo ustedes vieron, sobre todo en el ámbito en el cual tocan aspectos de ejes económicos, ustedes van a ser mañana contadores auditores, cómo tocan temas de financiamiento a aquellas políticas, obras y política pública que necesita nuestro país y por supuesto ese escenario hoy, como digo, más allá de ideologías que puedan tener ustedes, sus familias, sus comunidades o eh, la capacidad que puedan tener de apoyar o no a un proyecto político o una candidatura específica, cuenten qué es lo que creen referente a el debate presidencial y a los temas que se toparon ayer. Entonces vamos a dejar la posibilidad de que los compañeros que se están uniendo recientemente, les voy a compartir nuevamente el chat
para que puedan unirse. Ahí está el enlace. Por favor, únanse, contesten esas preguntitas y estamos listos. Estamos 9 de 19 compañeros conectados, así que nos faltan todavía 10 compañeros que tengan la gentileza de unirse al Quizy. Esto queda registrado y evidentemente es una actividad de acompañamiento docente para que se pueda visualizar que dentro de la modalidad híbrida estamos trabajando conjuntamente en algunos conceptos, en algunos temas que han sido planteados en el sílabo. Así que no solamente es voluntario, sino que está establecida en la planificación esta actividad de acompañamiento docente. Les pido que por favor, aquellos que aún no han tenido la posibilidad de ingresar, lo hagan. Está el enlace en el chat y por supuesto también en el código de participación y ya saben, la dirección del quizzes. Si tienen alguna pregunta, pueden activar ustedes tranquilamente el micrófono y esto quedará, está siendo grabado y quedará registrado, por supuesto. ¿Qué pasó, guaguas? ¿Tienen problemas de conectividad, de hacer la tarea? Vamos a dejar un par de minutitos más. Andrea acaba de conectarse. Faltan seis compañeros. Si tienen dificultades en el chat, por favor, escríbanlo para que podamos saber qué temas son los que impiden a ustedes para que puedan utilizar este proceso de acompañamiento docente, por favor. Nos ha pedido de que ahora las clases síncronas, sobre todo, sean mucho más interactivas, entonces buscamos estos mecanismos, estas herramientas que permiten introducirles a ustedes en la clase, en el tema que ha sido planteado.
Sabemos dificultades de conectividad que puedan tener, de contestar las preguntas cuando se los hace de manera individual, entonces buscamos estas herramientas, ¿no? Pero, sin embargo, puede existir problemas de que no puedan conectarse o algún otro. Hasta el momento, Lisbeth va teniendo una puntuación de 5.150. Esta va a tener una correlación, por supuesto, a la calificación de esta actividad de acompañamiento docente, ¿no? El porcentaje general de la clase, el 60% de precisión, bueno, 58, eh, indica algunas cuestiones, ¿no? Dos minutos más.
Bien, no le voy a cerrar el quiz y aquellos que están realizándolo van a poder continuar. Nosotros, mientras tanto, vamos a explicarles la clase de hoy que ha sido prevista. El tema que vamos a ver es justamente referente a varias preguntas que ustedes han tenido la posibilidad de contestarlas. En mayor o menor medida han tenido esa posibilidad de entender que hay algunas cuestiones que nosotros necesitamos tocarlas desde el punto de vista eh, económico, social. Evidentemente hay cuestiones de características psicológicas, pero sin embargo la realidad nacional tiene que visualizarse desde una cuestión de tocar un tema como la migración externa e interna en nuestro país, ¿no? En primer lugar, lo que vamos a hacer es conceptualizar a la migración. Inmigración, en términos generales, por supuesto, tiene que ver a todo desplazamiento de la población. Esta población no solamente tiene que ver con aquella población humana, es decir, esa migración, ese desplazamiento que tiene la población humana, sino también está considerada una migración a el cambio de un lugar de origen a otro de destino, también por parte de todos los seres vivos, de los animales, por supuesto. Y esto lleva consigo un tema de características en las cuales se puede entender que la residencia habitual, el lugar en el cual se vive esta población humana, esta población animal, su hábitat, se modifica. En el caso de las especies de animales migratorias, que normalmente por cuestiones climáticas, de otras características, tienen que trasladarse de un lugar de origen, de un lugar distinto al que es normalmente su hábitat. Entonces, para conceptualizar y cerrar el tema de migración, es todo desplazamiento de poblaciones humanas o animales que se producen, como está expuesta en la diapositiva, desde un lugar de origen a otro destino y lleva consigo, por supuesto, un cambio de la residencia habitual en el caso de las personas o del hábitat en el caso de las especies animales migratorias, ¿no? Y entrándonos ya a la migración humana, este va a representar dos enfoques, ¿no? El de la emigración desde el punto de vista del lugar o país de donde sale la población y el de la inmigración que es desde el punto de vista hacia donde llegan los migrantes. Entonces este concepto estaba expuesto en este quiz y en esta pregunta que se les plantea para entender dos dinámicas distintas en el cual claramente la emigración es del lugar en el cual la población sale hacia otro lugar. Entonces, los emigrantes ecuatorianos que viajan a España tienen esta característica. E inmigrantes, por supuesto, o el proceso o el fenómeno de la inmigración tiene que ver al ingreso de ese país. Entonces, somos inmigrantes en España, pero emigrantes del Ecuador. Entonces, estos conceptos, cuando el día de mañana ustedes escuchen a políticos, cuando escuchen a técnicos, cuando escuchen a profesores, ustedes mismos tengan que plantearse proyectos de tesis o proyectos de análisis económico financieros en los cuales vamos a ver a continuación, tiene incidencia la migración sobre otra de las preguntas que les había planteado en este quiz y cómo la población económicamente activa al emigrar de una parroquia, al emigrar de una comunidad, al emigrar de nuestro país, tiene efectos bastante importantes sobre la economía de ese país. Entonces, estos conceptos los dejo ahí, está la presentación para que lo puedan descargar. Lamentablemente, el peso que se le permite o la capacidad de los documentos para ser subidos al entorno virtual es mínimo y esta diapositivas, esta presentación tiene mucho más de esos 3 megas, así que tienen el enlace para poder descargarse y evidentemente también tienen un material más de consulta porque tienen que realizar un trabajo adicional, ¿no? Entonces, emigración consiste en qué? Consiste en dejar, abandonar, trasladarse desde el lugar de origen para establecerse en otro país o en otra región, especialmente
vamos a analizar por causas económicas o sociales. Parte de este concepto más amplio, más contextual, más profundo de las migraciones de la población tiene que ver tanto a la inmigración como la entrada de las personas, como la migración, personas llegadas de otras partes. Es decir, que también cuando nosotros analizamos la inmigración, tiene que ver también cuestiones de características en las cuales Ecuador en los últimos años ha tenido un proceso migratorio importante, no solamente de emigrantes, sino de inmigrantes. Tenemos una población muy importante de habitantes de otros países, de otra nacionalidad, que también provocan que en varias provincias, en varias ciudades, en varias localidades, exista esa posibilidad de entender que también provoca, por supuesto, factores económicos o sociales que se contraponen con lo que está ocurriendo en esa localidad. Pero ya vamos a ver a continuación. Entonces, en migración e inmigración, como habíamos dicho, dos conceptos que no son los mismos, que son parte de un fenómeno. Es por eso que se habla en este tema de la semana 14 de migración interna y externa, pero hay que diferenciar los conceptos de migración e inmigración. En cambio, es la entrada a un país, a una región de personas que nacieron o proceden de otro lugar. La inmigración también y la emigración también ocurre dentro de nuestro país, regionalmente, desde la sierra hacia la costa, de la costa hacia la Amazonía, de la sierra a la Amazonía, y vamos a ver cómo ocurre esto. Entonces representa una de las dos opciones o alternativas del término migración. Esto se aplica a los movimientos de personas de un lugar a otro, y estos desplazamientos conllevan un cambio de residencia, bien sea temporal o bien sea definitivo. Entonces vean ustedes cómo se entrelazan estos dos conceptos para ver lo siguiente. Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos, vamos a ver qué es lo que muestra el último trabajo que se está levantando. De hecho, ya se lo va a trasladar a la colectividad ecuatoriana en las próximas semanas, en los próximos meses. ¿Qué es lo que está ocurriendo en la migración en el Ecuador? Y acá, en términos porcentuales, les he mostrado, o les estoy mostrando porcentualmente cómo en la sierra ecuatoriana existe una población que emigra hacia a otras regiones en mayor porcentaje que los de la costa y la Amazonía. El 58% de migración en el Ecuador es producto de la movilización de la población desde la sierra hacia otras regiones. Ustedes saben que esta migración está provocada eventualmente por el traslado de personas, de familias enteras, producto de estos problemas económicos, producto de las necesidades que tienen en sus comunidades, que tienen en sus parroquias, que tienen en sus propios cantones, en sus provincias, y se trasladan a otras regiones dentro del mismo Ecuador. Mientras que en la costa un menor porcentaje de la población es la que migra, solamente un 38%. Entonces hay una diferencia del 20% de la población entre la sierra y la costa que migra hacia otras regiones. Vean ustedes, esto en realidad muestra que si tomaríamos datos de análisis comparados, indicadores de desarrollo humano, que ustedes hicieron un trabajo de provisión de servicios públicos, de cómo una provincia estaba comparativamente en detrimento de estos servicios públicos frente a otra, vemos claramente que la migración en el Ecuador tiene estas características de regionalmente tener a la sierra con indicadores económicos mucho más complejos, con problemas estructurales de servicio de salud, de educación y otros que provoca que su población viaje a otras regiones, y evidentemente en la Amazonía, por ser un territorio muy amplio, muy extenso, y más bien es un destino de la migración, vemos esta dinámica porcentual de cómo la migración en el Ecuador se está distribuyendo entre regiones, siendo la sierra casi 20% más de la población que la costa, la que migra, ¿no? Entonces, acá, si es que estaríamos en un debate presidencial, ustedes con los argumentos que les muestran estos datos podrían tranquilamente argumentar y decir qué es lo que se tiene que hacer. Acá hay que empezar a diferenciar la política pública, hay que empezar a diferenciar cómo el gasto ustedes van a manejar por formas presupuestarias, tiene que enfocarse a planes, programas y obras de infraestructura
sustancialmente mayores en la sierra que en la costa. Si es que se quiere reducir la migración, si es que se quiere perder esa capacidad, que de hecho es una pérdida de la población económicamente activa dentro de la población en la sierra ecuatoriana, porque se está trasladando a otras regiones para hacer fuerza laboral, para ser una población económicamente activa, para ser un factor de producción capital. Era otra de las preguntas, un factor de producción, el trabajo, ¿no? Entonces la migración también se lo puede atacar, se lo puede tocar para el análisis, se lo puede tocar para que ustedes tengan un panorama, una visión mucho más amplia de cómo la migración está dinámicamente funcionando en nuestro país. Tiene que ver con esa característica de entender de que hay una población migrante tanto de características regionales, pero también de características urbanas o rurales. ¿Qué quiere decir esto de una población migrante urbana y rural? Que claramente el enfoque hacia dónde se está migrando es hacia el entorno urbano, es decir, el destino, según el Sistema Integrado de Indicadores Sociales, les invito a que revisen, se llama CIISE, está en una versión mucho más avanzada, yo tengo la versión del 2003, traje estos datos, pero ustedes pueden descargarse una versión, perdón, mucho más actualizada. Muestra dinámicas sociales y cómo estos indicadores determinan, por ejemplo, que el destino de la migración, de la población migrante entre el urbano y el rural, tiene que ver que siempre la migración, históricamente en nuestro país, en este consolidado, en este gráfico de pastel, lo dice claramente, que el destino de la migración urbano-rural es características urbanas, es decir, población de la zona rural tiene la característica en un 73,16% migrar hacia las ciudades, hacia los entornos urbanos, ¿no? Entonces, por eso tenemos grandes ciudades, Quito, Guayaquil, se están construyendo grandes ciudades a partir de una población migrante en Cuenca, ocurre con Machala, ocurre con Puerto Viejo, es decir, estos centros urbanos están aglutinando una población migrante muy importante, justamente por estas características que hemos mencionado, entre varios factores y fenómenos, de que hay una complicada situación económica en las comunidades y pueblos nacionalidades indígenas, hay una complicada situación de provisión de servicios públicos en el sector rural, no tienen acceso a salud, no tienen acceso a educación, mínimamente la agricultura o la ganadería o esas actividades del campo, del sector rural les permiten para el autosustento, no les permiten tener suficientes recursos económicos para otro tipo de necesidades, entonces el 73,16 de esa población se está trasladando a un sector urbano, mientras que al sector rural solamente el 26,84. Entonces, el destino de la migración, de la población migrante, está claramente enfocándose a la zona urbana, a la ciudad. Entonces, esto es un problema para la planificación, esto es un problema, por supuesto, para las autoridades, para quienes tienen que tomar decisiones en función de que ya no solamente tienen que atender con servicios públicos a la población que ya existía en estas ciudades, sino que se está viendo un crecimiento porcentual de población que se traslada al sector rural hacia el sector urbano. Un problema muy latente en nuestro país es el abandono que está teniendo el sector agrícola, el sector rural, en donde se produce, por supuesto, los alimentos que cada uno de nosotros tenemos que utilizarlos para nuestra subsistencia, el despoblamiento de estos territorios, vemos parroquias, vemos zonas agrícolas extensas de territorio que están abandonadas, que no tienen una población económicamente activa, trabajando en ellas, que la producción agrícola ha tenido un decrecimiento y por supuesto parte de esos problemas tienen que ver con que la población migrante se está trasladando a las zonas urbanas de nuestro país. Más datos para su análisis. La población etaria, es decir, este análisis etario de la edad de los migrantes, lo hemos partido y digo, vamos a tocarlo de esta manera. Dividamos la edad de los migrantes. Según los datos e indicadores que se tiene, la edad de los migrantes comprendida entre 31 y 40 años provoca que el 22% de quienes tenemos esa edad o tienen esa edad corresponde al 22% de los migrantes de nuestro país. Hay datos estadísticos que han mostrado que
La migración tiene rostro, tiene nombre y apellido y tiene edad. Y dentro de la edad vemos claramente que el 22% de quienes están migrando tienen esta edad, es decir, esa población económicamente activa, que tiene experiencia, que tiene conocimiento, que puede tranquilamente con esa capacidad ayudar, por supuesto, a su población, ayudar a su parroquia, a su comunidad, a la ciudad o a nuestro país. Pero las dificultades económicas de encontrar trabajo y otras hacen que 2 de estos 10 aproximadamente ecuatorianos que tienen esa edad migren a la zona urbana, a la zona rural, que migren a otra región y que migren fuera del país. Este es un dato consolidado general de nuestro país. Empecemos por abajo ahora. El 18,5 tiene una edad de 11 a 20 años. Probablemente ustedes tendrán esta edad. ¿Y cuál es la preocupación de que casi igualmente 20 de 100 ecuatorianos estén migrando? Es porque justamente el día de mañana estos adolescentes, estos jóvenes, van a ser profesionales, estos jóvenes van a ser la población económicamente activa de nuestro país, van a ser quienes tengan que tomar la batuta en cuestiones políticas, en administración de empresas, en quienes tengan que dirigir los departamentos financieros, tienen que ser contadores, etcétera, pero 20 de 100 o casi el 20%, está el 18,5, están migrando. Entonces, este es un problema que sumado al otro 20%, vemos que una edad de quienes tienen una edad avanzada, que tienen experiencia, conocimiento frente a los que vendrán, están teniendo dificultades de entender que el 40%, es decir, la sumatoria de los dos, prácticamente la población económicamente activa, claramente la que está definida dentro de los umbrales entre 21 y 30 años, es una población del 40% que está migrando. Vean ustedes esta configuración etaria de la edad de los migrantes que muestra claramente cómo nuestro país a futuro, quienes ya vamos a ser viejitos o ya somos viejitos, vamos a poder hacer las tareas que nos corresponde cuando quienes tienen que seguir su camino, tomar la batuta que nosotros en el trabajo estamos teniendo actualmente, pero alguien tiene que venir y relevarnos y esta población está migrando. Quienes tienen un 31 a 40, un 20%, quienes tienen entre 21 y 30 años el 40% y quienes luego, jóvenes, adolescentes de entre 11 y 20 años, también están migrando en un porcentaje bastante importante. Entonces, esta dificultad de no haber visualizado el problema de la migración, más aún en las actuales circunstancias, ustedes pueden tranquilamente en su tarea enfocarse a eso, qué está ocurriendo frente a lo que en nuestro país se está visualizando. Un éxodo masivo, sobre todo hacia Estados Unidos, bajo características en las cuales no se había visto una migración de este tipo desde 1999, que ya vamos a ver uno de los efectos y causas de la migración. Este otro mapa también les muestro a ustedes para que vayan visualizando, para que vayan viendo qué es lo que está ocurriendo con la migración en nuestro país, pero esta es una migración provincial. Y este mapita lo que hace es, bajo un aspecto cromático, bajo colorcitos, decir índices, y índices que van de más a menos. Y de más a menos quiere decir que mientras más alto sea el índice, evidentemente mayor es la migración. ¿Y cuál es la provincia que tiene un indicador de migración mayoritario frente a otras provincias? Evidentemente es Cañar. Tiene 6,97 a 8,52 en índice. Es la provincia, la única que tiene este indicador, que muestra que gran parte de su población, y esto más allá de estos datos, ustedes pueden tranquilamente ver en las noticias, pueden ver ustedes en los periódicos, en internet, y si son de esta provincia mucho más, cómo la población en Cañar ha ido poco a poco migrando, cómo a poco ha ido saliendo de esta provincia, convirtiéndose en una provincia que su población es la que, en términos de este indicador mostrado en el mapa, tiene esa connotación de emigrar fuera de nuestro país. Y vean luego de ella, luego de Cañar, están 3 provincias que también se corresponden a esta zona geográfica territorial de nuestro país. Estamos hablando de Azuay, Loja y Zamora Chinchipe, ¿no? Entonces, tienen indicadores de 5,44 a 6,27, Azuay, Loja y Zamora Chinchipe,
que claramente muestran que también esa población está emigrando fuera de su territorio. Entonces, acá ustedes, candidatos a la presidencia, candidatos a la asamblea, tienen que visualizar esta problemática de la migración como características de un problema social, de un problema económico y de un factor cultural también. ¿Qué está ocurriendo con estas provincias? Que su población ve ya que no tiene probabilidades, posibilidades de que si se quedaría en su tierra, podría tener mejores condiciones de vida, tendría mejores condiciones de servicios públicos, salud, educación, tendría mejores condiciones de él y su familia salir adelante, tener bienestar. Entonces, acá en este mapa claramente se va viendo cómo ya regiones, como ya provincias se desmarcan del resto y van mostrando que esta dinámica de la emigración tiene estas características culturales, económicas y por supuesto también sociales. Pichincha llama la atención, vean ustedes, está en la mitad de la tabla, pero yo no pensé que iba a tener estas dificultades también de que su población tenga que emigrar. Pichincha es la provincia que tiene estas características de ser capital del país, de ser la capital política administrativa, y vea, sin embargo, tiene indicadores de inmigración muy importantes, ¿no? ¿Cuáles son las causas para entrar en debate con ustedes, en análisis, ¿no? Hay características de 4 ejes. Pueden haber mucho más. Ustedes quieren introducir algún otro eje, con mucho gusto. Lo analizamos, lo debatimos, con su argumento lo incorporamos, ¿no? Políticas. Las crisis y persecuciones que hay en nuestro país, por supuesto, han sido siempre uno de los factores que se están profundizando en el tiempo, ¿no? Las características políticas de un territorio frente a otro hacen de que la migración sea recurrente, sobre todo porque no se entiende cómo, si es que estamos todos buscando el bienestar en nuestro país, como si estamos buscando a partir del ejercicio democrático la posibilidad de que durante un tiempo determinado un partido político, un proyecto político, un grupo de políticos dirijan esa provincia, ese cantón o el país, se retorne hacia escenarios en los cuales la parte política es la que está afectando porque hay crisis políticas, por supuesto, con decisiones como las que se tomaron en el 99, como la que está ocurriendo actualmente con la inseguridad, que ante una indecisión política hay crisis política, hay crisis de seguridad, hay crisis económica, persecuciones, la población migra. Culturales es la que le toqué en breves rasgos cuando dije que las posibilidades de superación están visualizadas, por ejemplo, en una población en la provincia de Cañar que se plantea ya no quedarse en su ciudad, no quedarse en su provincia, no quedarse en su comunidad, sino que ve que el único mecanismo que tiene para salir adelante, para superarse, para tener crecimiento económico, crecimiento individual, crecimiento familiar en todos los ámbitos, es el salir del país. Entonces, esa parte cultural también influye mucho en la migración. El tema familiar de la inestabilidad económica. Claramente, acá la desesperación de un padre de familia, de una madre de familia, es buscar mejores días para sus hijos, es tener la posibilidad de darle salud, es tener la posibilidad de darle educación, es tener la posibilidad de ver cómo su familia tenga ese crecimiento individual y colectivo frente a una sociedad que lamentablemente, pese a los esfuerzos políticos, pese a otros esfuerzos de características internacionales que quieren frenar la migración, ve que hay una estabilidad económica, que no les alcanza a llegar a mes para cumplir con esa canasta básica, con aquello que requiere su familia. Entonces, este es un factor que también influye y es una de las causas de la migración socioeconómicas. Hay ustedes han visto indicadores, pueden seguirlos investigando. De hecho, es una tarea muy ardua. El de ver condiciones de hambre, de miseria, de desnutrición crónica infantil, de muerte materno-infantil, no tener agua potable, no tener alcantarillado, no tener vías de acceso, la producción agrícola y los 4 animales que tienen en algunas comunidades, que tienen indicadores muy deprimidos, realmente
trasladan a que esa población sea migrante, ¿no? Que migre a otras características, a otras regiones. Y le he dejado aparte el tema de la dolarización. Ustedes probablemente nacieron en aquella época o aún no lo habían hecho, pero sin embargo la dolarización pudieron ustedes escuchar a sus padres, pudieron escuchar ustedes a sus familiares, qué es lo que ocurrió. Tenía una moneda propia, perdimos la política económica, monetaria y cambiaria, y nos quedamos solamente con la política fiscal como para sostener la economía de un país. Y acá la dolarización, el tener que incorporar una moneda que no es nuestra y dejar de lado el sucre, provocó que en aquel momento, esto fue en el 99 y los años subsiguientes, 2000, 2001, 2002, se movilicen 377.908 ecuatorianos, se trasladaron a España, se trasladaron a Estados Unidos. Estas remesas, producto de el trabajo de nuestros compatriotas en estos países, sustancialmente sostiene la economía y la familia y la dolarización. Estados Unidos, por supuesto, el sueño americano, y España, porque en aquel momento no era requerido el hecho de una visa, ¿no? Entonces, estas dos, bueno, cuatro causas anteriores, más la dolarización, que le desagregué para que ustedes entiendan que este proceso de dolarización, el perder la capacidad adquisitiva de una moneda, al perder la moneda, el que sus abuelitos, sus tíos, sus padres tenían ahorros de toda la vida, producto de su jubilación, de su trabajo, de la noche a la mañana, un tipo de cambio de 5.000 sucres, $1, con una decisión del presidente de la República, perdón, de aquel momento, cambiarla a 25.000 por $1, adoptar una moneda que no es suya, que no es propia, fue una de las complicaciones y causas, por supuesto, que provocaron migración en nuestro país. ¿Qué consecuencias tiene esto? Vamos a analizarlo desde tres puntos de vista. El aspecto económico, por supuesto, ¿no? Los recursos que se envían por los emigrantes, importantísimo en las actuales circunstancias. El petróleo, los impuestos siguen siendo los dos principales ingresos. Ustedes como contadores de auditores saben que tienen que estimar los ingresos para poder sostener los gastos de inversión, los gastos corrientes. Y acá en la proforma presupuestaria de nuestro país, los recursos enviados por los inmigrantes están en el tercer o cuarto puesto, que permiten sostener la dolarización, permiten sostener y subsistir a la gran cantidad de familias que todavía viven acá en nuestro país, y esto evidentemente es un incremento de divisas del exterior importante como el que produce el petróleo. Ahora, el aspecto económico con ingreso de divisas por el traslado a las remesas es muy importante, pero provoca la pérdida de mano de obra calificada en nuestro país, fuga de cerebros. Muchos profesores universitarios, ustedes, profesionales, jóvenes, población económicamente activa, viaja fuera del país, emigra fuera del país, se queda en aquellos países, el conocimiento, la experiencia, las capacidades que ustedes tienen, que tienen los migrantes, se contribuye a esos países, no a nuestro país. Acá solamente es el factor económico a través de las remesas, pero la fuga de cerebros, la fuga de conocimientos, la fuga de mano de obra calificada es un grave problema para nuestro país en el tema económico. Claro, en los países receptores, España, Estados Unidos, sustancialmente, ya vamos a ver cómo está configurado este mapa, la presencia masiva de migrantes contribuye ¿a qué? A dos cosas: a aumentar la mano de obra. Ustedes saben, en economía, en un mercado, a mayor oferta, evidentemente va a disminuir el pago que se hace por horas, por ejemplo, en la agricultura, por horas que se hace en la construcción. Si es que hay muchos más migrantes que están dispuestos a trabajar en la agricultura, si antes les pagaban a estos migrantes, pongo un ejemplo hipotético, para dar un valor, un número, $10 la hora, ahora con el exceso de mano de obra de migrantes que existen ahí, probablemente habrán muchos frente a la necesidad que incluso dirían: volvamos a la sociedad feudal, es decir, págueme la comida y deme un techo y no le cobro nada por mi trabajo, ¿no? Entonces, a esos extremos están llegando en el ámbito de la agricultura en estos países en los cuales hay una migración muy importante en estos actuales momentos, sobre todo Estados Unidos. Y en la construcción ni se diga, ¿no? Si es que antes era demandada el trabajo en construcción,
Hoy, con esa oferta de mano de obra que hay para la construcción, también se está perjudicando, por supuesto, a los migrantes porque hay un abaratamiento sustancial del pago de su mano de obra. En el aspecto familiar, por ejemplo, social, la familia va a constituir siempre la célula fundamental de la sociedad. Eso lo hemos dicho nosotros desde el estudio de los modelos económicos. Esto significa serios estragos al tejido social, sobre todo por el abandono que tiene de nuestro país de hombres y mujeres que dejan no solamente el país, no solamente la ciudad, su comunidad, el barrio, sino que dejan a su familia, dejan a sus hijos, al cuidado de sus abuelos, al cuidado de sus tíos, al cuidado de personas que probablemente tengan algún sentimiento de cariño, de afecto, pero claramente requieren a sus padres para este aspecto en el cual la parte social y la desintegración familiar es muy, muy, muy preocupante. ¿Por qué? Porque el padre o la madre, por ejemplo, al ver estas circunstancias en las cuales tienen dificultades de carácter sentimental, hay separaciones, muchos niños, niñas, de esta parte no me gusta tocar mucho, pero sin embargo es parte del análisis de las consecuencias de una realidad nacional, de una realidad que atraviesa la migración, que es que niños queden en manos de familias monoparentales, puedan ser objeto de maltratos, etc. Entonces, un factor social muy preocupante de la migración es justamente en qué condiciones quedan estas familias en búsqueda de mejores condiciones económicas. Se rompe la condición social, el núcleo familiar. Ahora, también problemas de los niños que se enfrentan a temas de abandono, depresión. Bueno, está en esta diapositiva expuesta las características de estos problemas que tienen y, por supuesto, ojalá se pueda atender esta característica que va siendo recurrente en nuestro país, ¿no? Y por el lado de los migrantes, por supuesto, se arriesga su vida por buscar una fuente de trabajo fuera del país, un dolor a sus familias cuando pierden la vida y cuando en muchas ocasiones no se sabe ni siquiera en qué condiciones se encuentran o en dónde se encuentran, ¿no? Este tema no voy a tocarlo, es muy triste, pero está en la diapositiva, lo he enunciado y pueden tocarlo usted también cómo podemos, en el trabajo que tienen que desarrollar de la migración, visualizar las consecuencias en función de beneficios, o sea, costo-beneficio. Es realmente preocupante la situación de las familias, de las personas que viven en estas comunidades, en estas ciudades, en estos lugares que tienen que abandonarlos o se podría buscar alternativas para que puedan beneficiarse, buscar mejores condiciones de vida aquí mismo en nuestro país que arriesgando su vida en otros, ¿no? Entonces el impacto migratorio ha influido en el aspecto cultural, por ejemplo, en la parte de identidad de quienes abandonan nuestro país, modifican su modo de vida, sus costumbres, sus tradiciones, muy poco comprendidas y valoradas por los países de destino, claramente. A nadie le importa en Estados Unidos, en Europa o en otros países en donde están nuestros migrantes, sus características étnicas, sus características culturales, sino lo ven como una fuerza laboral más. Y quienes regresan después de muchos años ya no son los mismos, por supuesto. Dejaron de lado algunas costumbres y es entendible, dejaron su forma de hablar, vienen de España más españoles que los españoles, y es entendible, digo, porque tienen que adaptarse, tienen que pasar desapercibidos de cuál es su nacionalidad y tienen que, de una u otra manera, eh, adaptarse, incorporarse a otras culturas para poder sobrevivir. Eso es normal. El aspecto psicológico son afectados en la parte en la cual se les asignan tareas que normalmente quienes son ciudadanos de esos países en donde viajan nuestros migrantes no quieren hacerlo, sufren atropellos, sufren víctimas de robos, etcétera, etcétera, ¿no? El aspecto político también fue muy importante, el traslado, el ejemplo que les puse yo en el 99, en el 2000, la población migrante, por ejemplo, en Madrid, la capital de España,
era mayoritariamente marroquí. Y producto de la dolarización, fundamentalmente migraron casi 500.000 ecuatorianos y se convirtió en la primera población migrante de ese país, la ecuatoriana. Y si ese migrante ecuatoriano no participa en aspectos políticos del Ecuador, imagínense con 500.000 votos, ustedes ganarían una elección en cualquier sitio. Y si esos 500.000 votos en otro país se articulan ideológicamente a una candidatura, a un proyecto político, claro que van a desbalancear una elección. Entonces fue una preocupación de que no se les puede regularizar de manera urgente e inmediata a tantos migrantes porque desbalancean, producen un desbalance en la elección en cualquier parte que sea. En el país de origen, en Ecuador, 500.000 ecuatorianos que vayan a España y que van a Estados Unidos, ya vamos a ver el gráfico, dejan sin población para elegir. Y en esos países, por supuesto, una vez que son regularizados, ya son ciudadanos españoles, americanos, lo que fuese, si se articulan a un proceso ideológico, claramente van a tener esas dificultades también, ¿no? El futuro de las remesas, de esta parte les interesa a ustedes porque es parte financiera, económica, contable. Les hago este gráfico que se tomó del Banco Central, cómo se va viendo las remesas de los migrantes y la exportación en millones de dólares desde el 99 al 2004. Vean ustedes, exportación de petróleo sigue creciendo, es la fuente principal de ingresos. La exportación de productos industrializados, ese valor agregado que se da es muy importante. Las remesas de los inmigrantes está en tercer lugar y la exportación de banano, plátano y otros productos no tradicionales tiene una curva constante, pero sin embargo ya está siendo superado por la de los remesas, ¿no? Entonces, vean ustedes las implicaciones que tienen las actuales circunstancias de que casi son 2.000 millones de dólares los que ingresan a nuestro país producto del trabajo de los migrantes, de las remesas de los migrantes, esos valores que son trasladados a la economía de nuestro país producto de su trabajo. En este otro gráfico les muestro, en el cuadro número 2, cómo los emigrantes ecuatorianos están distribuidos en el mundo, ¿no? Estados Unidos aproximadamente, según fuentes tomados de embajadas, de consulados, etcétera, etcétera, están 2 millones de ecuatorianos. Vean ustedes, súmenlo los 500.000 de España, súmenlos los 153.000 en Canadá, en Italia, en Inglaterra, etcétera. Tranquilamente hay un tercio de la población de nuestro país viviendo fuera de él. Si es que decimos que somos 15 millones de ecuatorianos, el 5 están fuera de nuestro país. Es muy preocupante y nadie hace nada para tocar este tema a profundidad porque en realidad es una dificultad que tiene el Ecuador que su población esté yéndose fuera de el país. Esa población económicamente activa no está trabajando en el país, no está entregando sus conocimientos, sus capacidades, su experiencia, y esto va a evitar, ahí había una pregunta de autarquía, era la respuesta autarquía, es decir, cómo un Estado tiene la capacidad de solventar sus propias necesidades, sus propias respuestas a problemas que tiene sin la necesidad de externos. Es un gobierno, un Estado autárquico, se dice, ¿no? Cierran las fronteras y decimos, ¿somos los ecuatorianos capaces de salir adelante con lo que tenemos? En las actuales circunstancias, no, porque la población nuestra, económicamente activa, materia gris, etcétera, etcétera, está saliendo. Y vea cómo está distribuido en este cuadro 2 los emigrantes en el mundo. En el cuadro 4 y 5 les muestro claramente, tomado de la evolución del perfil socioeconómico del emigrante ecuatoriano, una tesis de grado de la Politécnica Católica, perdón, de la Pontificia Católica, si es que las remesas llegan de Estados Unidos es porque ahí está una población muy importante, después, obvio, España, etcétera, etcétera, ¿no? Son cuadros que muestran los países de procedencia de las remesas y cómo se estima porcentualmente las remesas por país de procedencia. El Banco Interamericano de Desarrollo, y este gráfico les dejo para su preocupación, para su análisis. Miren ustedes, el Banco Interamericano de Desarrollo, de las remesas que trasladan los migrantes hacia sus familias, distribuye esos recursos y dice en qué se gasta, en qué se utiliza esa plata que mandan los migrantes.
y el 61% de esa plata lo utilizan en gastos diarios. Una barbaridad. En comprar la tarjeta o el chip, en lujos, en comprar el último iPhone, en comprar ropa de marca, en inversión en negocios solo el 8%. Es decir, esa plata es invertida, esa plata genera nuevas posibilidades de recursos financieros. En ahorros el 8%, en comprar una propiedad solo el 4% y en educación el 2%. Entonces sumen ustedes los gastos diarios, los lujos, ese dinero que trasladan los migrantes a sus familiares se está desperdiciando en un 78% en gastos diarios, en lujos, etcétera, etcétera, etcétera. Muy preocupante el destino y la composición que se está dando a el gasto de ese recurso que mandan los migrantes, fruto de mucho esfuerzo, de mucho trabajo, hacia lujos y a gastos diarios. Y acá les muestro otro gráfico, cómo ha ido creciendo las remesas en el Ecuador. Y, por ejemplo, desde España, la cantidad media por envío se estima en 362 euros. Multiplican ustedes por la tasa de cambio, el tipo de cambio que tienen aproximadamente son $400, ¿no? Y desde Estados Unidos, la cantidad media por envío se estima en $537 mensuales. Es decir, que haciendo un cálculo, puede haber más o menos traslado de recursos financieros. Se estima que este recurso está desde España en 362 euros y en Estados Unidos 537. Es decir, están enviando aproximadamente un salario básico unificado a sus familias. Lo preocupante, y lo pongo acá, es que la migración tiene un efecto económico y social. ¿Y cuál es el efecto económico y social? Que se está distribuyendo el recurso, como ya lo manifesté, en cuestiones que no son importantes y está generando que empresas ganen mucho dinero. El 10% de la transferencia de esas remesas se envían por empresas, por instituciones financieras, bancarias. Y a un migrante por cada $100 le cobran 10. Si es 1,000, le cobran 100, por supuesto. Entonces, ese 10%, que es su recurso del migrante, se está quedando solamente en esta institución financiera por trasladar bajo características digitales ese recurso. Un gran negocio. Conclusiones. Básicamente positivos, disminución del empleo, perdón, del desempleo. ¿Por qué? Porque ya no hay muchas personas acá en nuestro país que estén optando por un trabajo. Reduce la pobreza, sí, porque se está trasladando recursos financieros. Incrementa la inversión en el consumo, al menos el 8% en inversión, y el consumo sí salta al 60%. Y a nivel de la economía, las remesas conforman un rubro importante de ingresos hacia nuestro país, por supuesto. Y los negativos, sí, casi todos, ¿no? La pérdida de mano de obra, la migración no afecta solamente a las personas más pobres, más excluidas, sino también a aquellos que no encuentran perspectivas de progreso acá en nuestro país. Las migraciones, ya lo habíamos dicho, la causa psicológica familiar de que rompe la estructura familiar. Migración es el punto, entre otros, de partida para la mayoría de problemas sociales y lamentablemente nuestros compatriotas no siempre encuentran un trabajo seguro, sufren discriminación y claramente cuando se van están en la posibilidad de que ese recurso que les permitió trasladarse sea de características que han tenido que endeudarse para poder hacerlo. Quiero abrir el escenario para que ustedes puedan hacer alguna pregunta, alguna observación, pueden hacerlo, está la posibilidad de que el micrófono lo puedan utilizar cuando ustedes gusten en este fin de este tema introductorio a la migración externa e interna. Andrea, Natalie, Lady, ¿alguien alguna pregunta? De lo contrario, concluiré esta clase síncrona de este día lunes 14 de agosto, correspondiente a la semana número 14, que será subida al entorno virtual para que lo puedan revisar. Y por supuesto, a expensas del día viernes, tener la clase asíncrona y evacuar alguna cuestión, alguna pregunta que puedan tener. Abro el escenario antes de finalizar la clase. ¿Está todo entendido? ¿Está todo claro? Hola. Bueno, Sí, ¿me podría hacer un favorcito? Disculpe que le moleste, Melanie, le cuénteme. interrumpo.
Listen, Shamar Armendáriz está un poquito enferma, entonces por eso no se pudo conectar a la clase y no pudo resolver el quiz. Entonces me dijo que le avise, por favor, es que amaneció un poco mal del estómago y con fiebre, entonces dijo que ¿Quién? iba a ver si se Perdón. iba al subcentro. Shamar Armendáriz. Ujú. Bueno, Entonces me dijo qué que buena le que compañera conti- que es Melanie, ¿no? Que es súper amiga suya, ¿o qué? Sí, listen, por eso me avisó que le dije. Bueno, no hay problema. ¿Alguna otra cuestión de la clase? ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Bueno, cerramos la clase entonces de esta semana 14, clase síncrona, tema migraciones internas y externas acá en nuestro país, un fenómeno de la realidad nacional nuestra, que espero leerla en sus trabajos. Que tengan un buen día, una buena semana y estaremos muy pronto viéndonos porque tienen que asistir ustedes a la evaluación del segundo parcial de manera presencial, así que nada, pónganse en pilas que ya se concluye este parcial y este semestre. Que tengan un buen día, un fuerte abrazo, un gusto como siempre.